Nadie elige dónde nace. Él llegó al mundo en medio del polvo, el hambre y la desesperanza. Tenía poco más de 20 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de toda una vida. Había crecido sin padres, sin hogar estable, sin sueños. Desde niño aprendió que la vida no regalaba nada, y que cada día era una batalla silenciosa contra el abandono. Dormía donde podía, comía cuando el destino era generoso, y trabajaba cuando alguien se atrevía a ofrecerle una oportunidad. Bajo el sol abrasador, cargaba ladrillos, limpiaba mercados, barría calles. Todo por unas pocas monedas. Algunas noches el hambre lo obligaba a beber solo agua para calmar su estómago vacío. Pero aún así, nunca dejó que la miseria le robara su dignidad. A pesar de sus heridas invisibles, seguía adelante. No porque creyera en un futuro mejor, sino porque no tenía alternativa, y mientras el mundo lo ignoraba, él se aferraba a su existencia con una terquedad silenciosa. En el otro extremo de la ciudad, en una colina solitaria, vivía una mujer que parecía tenerlo todo: riqueza, poder, influencia. Su mansión era imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados, pero por dentro estaba vacía. Ella también. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero nadie la acompañaba a cenar. La respetaban, sí, la temían incluso, pero no la amaban. No tenía esposo, hijos ni amigos verdaderos, solo ecos del pasado y habitaciones silenciosas. Fue el destino, o tal vez una broma cruel del universo, lo que cruzó sus caminos. Un día cualquiera, mientras el joven descansaba agotado junto a una carretera, escuchó a dos hombres conversando en voz baja. Se reían, hablaban con incredulidad. «Dicen que la vieja del palacio está buscando esposo», susurró uno. «¿Esposa? Está loca», respondió el otro entre risas. ¿Quién en su sano juicio se casaría con una anciana? Parece que ofrece una fortuna, al que acepte. La risa de ambos se apagó, pero las palabras quedaron flotando en el aire. Él no dijo nada, pero su corazón empezó a latir más rápido. Una fortuna. Por casarse. El pensamiento le revolvió el estómago. Era absurdo, incluso humillante, pero no pudo evitar imaginarlo. A sus hermanos pequeños comiendo 3 veces al día, durmiendo en camas cálidas, sin deudas, sin miedo, sin hambre. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, sus pies lo llevaron, casi sin pensarlo, hasta los portones de hierro de la mansión. Se sintió como un ladrón en tierra de reyes. Estaba a punto de irse cuando los portones se abrieron sin previo aviso. Un hombre vestido de negro lo miró con indiferencia. Ella lo esperaba. Él tragó saliva, esperándolo. ¿Cómo era posible? Sin entender nada, lo guiaron por pasillos dorados, bajo candelabros centelleantes, hasta una sala inmensa. Allí estaba ella, sentada, erguida, impecable. Lo observó como quien evalúa una pieza antigua. «Quiero que te cases conmigo», dijo sin rodeos. Él palideció, abrió la boca, pero no salieron palabras. «A cambio tendrás una casa, estabilidad, seguridad para ti y para los tuyos, pero debes ser leal». Era una transacción, no amor, no pasión. Solo un acuerdo entre dos almas rotas. Él pensó en negarse. Su orgullo lo suplicaba. Pero entonces vio los rostros de sus hermanos. Recordó las noches frías, los estómagos vacíos, los ojos tristes. «Acepto», susurró. Y en ese instante, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Algunas noches el hambre lo obligaba a cerrar los ojos fingiendo que ya había comido. No era fácil vivir así, pero lo hacía por sus hermanos. Ellos eran lo único que le importaba. Eran pequeños, aún con la inocencia intacta, sin comprender del todo por qué no había regalos en sus cumpleaños ni cena caliente cada noche. Él los abrazaba fuerte cuando lloraban, prometiéndoles que un día todo cambiaría. Ahora, esa promesa parecía más cerca, aunque el precio era impensable. Los días entre su decisión y la boda pasaron como un sueño extraño. A veces se despertaba sudando, preguntándose si todo era una pesadilla. Otras, se miraba al espejo sin reconocerse. ¿Quién era ahora? Un vendido, un sobreviviente. La mujer con la que iba a casarse no lo buscó, no lo presionó. Solo mandó a sus sirvientes con instrucciones claras.
Que se vista, que se prepare, que esté puntual. Él no era el novio, era el acuerdo. El día de la boda, la mansión estaba iluminada como nunca. Las flores exóticas adornaban cada rincón. Invitados bien vestidos llenaban los pasillos, murmurando entre sí. Algunos lo miraban con lástima, otros con desprecio. «Pobre muchacho», decían. «Debe estar desesperado». Nadie preguntó por su historia. Solo asumieron. Mientras caminaba hacia el altar, sentía las miradas clavadas en su espalda. El corazón le latía tan fuerte que temía que se oyera en toda la sala. Y allí estaba ella, imponente, inmóvil, vestida con un traje oscuro, elegante, sin sonrisas, sin emoción. El sacerdote recitó las palabras tradicionales, pero cada sílaba le sonaban como golpes. Cuando llegó su turno de responder, su garganta se cerró. Durante un segundo eterno, dudó, pero entonces pensó en sus hermanos, en su estómago vacío, en las noches frías, y dijo: «Sí, acepto». Nadie vio la lágrima que cayó por su mejilla. Esa noche, en la habitación matrimonial, el silencio era tan denso que casi dolía. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Él se quedó de pie, sin saber qué hacer. «No tienes que fingir», dijo de pronto ella, sin mirarlo. «No te elegí por amor, ni por pasión. Te elegí porque estoy cansada de estar sola. Eso es todo». Él la miró, desconcertado. No quería, nada más. «Puedes dormir donde quieras. Esta casa es grande. Solo te pido una cosa, lealtad. No amor, no fingimientos. Solo lealtad». Por primera vez desde que dijo «sí», él sintió alivio. No era lo que esperaba, pero tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. En los días que siguieron, aprendió a moverse dentro de aquel mundo lujoso. Aún vestía con sencillez, aún hablaba con humildad, pero poco a poco, el miedo comenzó a disiparse. Sus hermanos corrían por los jardines, reían, tenían comida, ropa, juguetes, dormían sin llorar. Y eso, para él, valía cualquier precio. Ella, por su parte, seguía siendo un enigma. No era cruel, pero tampoco cariñosa. Lo trataba con respeto distante, como si fuera parte del mobiliario. A veces cenaban juntos en silencio. Otras veces ni se cruzaban en todo el día. Hasta que una noche lo llamó a su estudio. «¿Te preguntas por qué te elegí?», preguntó sin rodeos. Él asintió, incapaz de mentir. Ella suspiró, mirándolo por fin como a un igual. «No tengo herederos, no tengo familia. Todo lo que construí, no quiero que lo hereden extraños. Buscaba a alguien que supiera lo que es tener hambre. Alguien que no desprecie lo que cuesta ganarse cada moneda. Te elegí porque tú no olvidas. Porque tú no das nada por sentado». Él la escuchó en silencio. Por dentro, algo se removía. Por primera vez, no la vio como una mujer rica y fría. Vio a alguien sola, igual que él. Alguien que también había luchado, perdido, resistido. Y en ese instante, comprendió que aquello no era solo una transacción. Era un pacto entre dos sobrevivientes. Dos almas que, de forma extraña, se necesitaban. Con el paso de los días, algo inesperado comenzó a suceder. El silencio entre ellos, que antes era incómodo y pesado, empezó a transformarse en una especie de tregua. Él ya no temía cada encuentro, y ella ya no mantenía esa distancia gélida. No se convirtieron en amigos de la noche a la mañana, pero dejaron de ser completos extraños. Él descubrió que a ella le gustaban los libros antiguos, que pasaba horas en la biblioteca sumergida en historias de otros tiempos. También descubrió que le gustaba el té con limón, que hablaba poco, pero escuchaba con atención, y que jamás levantaba la voz. Por su parte, ella notó que el joven cuidaba a sus hermanos con una devoción que no se fingía, que hablaba con respeto incluso a los sirvientes, y que nunca pedía nada, aunque necesitara mucho. Una tarde, lo encontró en el jardín, arreglando las flores junto al jardinero. «¿Por qué haces eso?», preguntó desde la sombra del balcón. «Porque no quiero sentir que no sirvo para nada», respondió él sin mirarla. Ella se quedó en silencio. Aquella respuesta le recordó algo, o a alguien, tal vez a ella misma, muchos años atrás. Esa noche durante la cena,
Ella rompió la rutina. Mañana te acompañaré a ver a tus hermanos en su clase de pintura. Él levantó la vista, sorprendido. No tiene que hacerlo. Quiero hacerlo, respondió ella sin más. Y así, poco a poco, los muros invisibles que los separaban comenzaron a desmoronarse. Él seguía sin entender del todo su lugar en aquella casa. No era su amante, no era realmente su esposo, tampoco era un empleado. Era algo intermedio, un huésped permanente, un testigo, un guardián de secretos. Pero en lugar de huir de ese papel, empezó a asumirlo. Se hizo cargo de las cuentas, supervisó reparaciones, organizó las donaciones que ella hacía cada mes a hospitales y orfanatos. Y por primera vez en su vida, sintió que era útil más allá del trabajo físico. Una noche lluviosa, mientras la casa crujía bajo el viento, la encontró en la sala, sola, mirando una foto antigua. ¿Está bien?, preguntó él con cautela. Ella no respondió de inmediato. Luego murmuró: mi padre murió sin dejarme nada, ni siquiera un abrazo. Él no supo qué decir, solo se sentó en silencio a su lado. Prometí que jamás dependería de nadie, y cumplí. Pero ahora, estoy cansada. No de ti, de mí. Él la miró. Por primera vez, la vio frágil. Aquel momento selló algo entre ellos. No amor romántico, no deseo, sino una lealtad genuina, un reconocimiento mutuo de dolores compartidos. Desde entonces, compartían más que silencios. Compartían tardes, libros, pequeñas conversaciones, risas inesperadas. El vacío de la mansión empezó a llenarse con algo parecido a la paz. La gente afuera seguía murmurando, seguían señalando, seguían llamándolo el chico que vendió su alma por oro. Pero él ya no escuchaba, porque por primera vez no se sentía solo. Una mañana, al recibir una carta de su antigua vecindad, la leyó en voz alta para ella. Era de un hombre al que había ayudado años atrás. Me alegra verte bien. Dicen que te casaste con una anciana rica. Algunos se burlan, pero yo sé que tú no harías algo sin razón. Te mereces todo lo que tienes. Cuida de ella como cuidaste de todos nosotros. Ella escuchó en silencio. Luego dijo: no necesito que me cuides, pero agradezco que estés aquí. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. No por la riqueza, no por la mansión, por esas palabras, porque eran reales. Y en un mundo que tantas veces había sido cruel con ambos, esa sinceridad era más valiosa que el oro. El tiempo siguió su curso, y con él, la relación entre ellos se transformó. Ya no eran simplemente dos desconocidos compartiendo un techo. Algo más profundo, más silencioso, había empezado a crecer entre ellos. Era difícil ponerle nombre. No era amor. Al menos no el tipo de amor que se ve en los libros o en las películas. Era algo más honesto, respeto, comprensión, una extraña paz compartida. Cada mañana él despertaba sin la angustia del hambre o el miedo. Se ocupaba de los asuntos de la casa, acompañaba a sus hermanos al colegio y se sentaba a leer en la biblioteca, a veces en compañía de ella. Algunas tardes salían a caminar por los jardines, hablando de cosas simples: el clima, un libro, un recuerdo. Él había dejado de esperar tragedias. Y eso, para alguien que había vivido en la calle, era un regalo impensable. Una noche, mientras regresaban de una visita a un orfanato al que ella donaba regularmente, el coche se detuvo por un desperfecto. Tuvieron que esperar bajo la lluvia, protegidos por un pequeño techo de una tienda cerrada. «Sabe», dijo él, mirando cómo las gotas caían frente a sus pies. «Nunca pensé que viviría así. Nunca imaginé tener un futuro». Ella lo observó en silencio. «¿Y ahora que lo tienes, te hace feliz?». Él pensó durante varios segundos. Luego respondió: «No lo sé, pero ya no tengo miedo, y eso es algo». Ella asintió, casi imperceptiblemente, y en sus ojos se asomó algo que rara vez dejaba ver: ternura. Al llegar a casa esa noche, él ayudó a sus hermanos a secarse, les preparó té caliente y los arropó. Al cerrar la puerta de su habitación, sintió que algo en su pecho se acomodaba. No era felicidad plena, era algo más sutil, como si su alma por fin pudiera descansar. Pero fuera de esos muros, el mundo seguía siendo cruel. Los rumores crecían.
La gente seguía señalando, juzgando, susurrando a espaldas de ambos. Algunos aseguraban que él solo esperaba a que ella muriera para quedarse con todo. Otros lo llamaban aprovechado, sinvergüenza, interesado. Un día, al salir a comprar medicinas para su hermano menor, un hombre lo detuvo en la calle. «¿Te sientes bien usando su dinero?», le dijo con una sonrisa sarcástica. «¿Qué se siente dormir en sábanas que no ganaste?». Él no respondió, solo bajó la mirada y siguió caminando. Pero esas palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. Esa noche, ella notó su silencio. «¿Te insultaron otra vez?», preguntó sin rodeos. Él asintió. «No saben nada de ti», dijo ella con firmeza. «No saben lo que sufriste, ni lo que haces por esta casa, y tampoco les importa». Él levantó la mirada, sorprendido por el tono de su voz. No era ira, era defensa. Era orgullo. «Gracias», susurró él. «No me des las gracias», respondió ella. «Solo no olvides quién eres. No dejes que otros lo definan». Sus palabras se le quedaron grabadas. Y desde ese día, cada vez que alguien lo miraba con desprecio, él pensaba en eso. Poco después, ella empezó a enfermar. No era algo grave al principio. Una tos leve, cansancio. Pero con los días, su energía disminuyó. Y aunque intentaba ocultarlo, él lo notaba. Caminaba más lento. Dormía más. Comía menos. Una noche, la encontró dormida en el sillón de la biblioteca, con un libro en el regazo y una manta a medio cubrir. La observó en silencio. Por primera vez, la vio verdaderamente mayor. Frágil. Humana. La cubrió bien, apagó la luz y se quedó allí, sentado velando su sueño. Sabía que ese momento llegaría, que ella no era eterna. Pero el miedo que sintió lo tomó por sorpresa. No por la herencia, no por la casa, por ella. Porque, de alguna manera inexplicable, la había llegado a querer. No como se ama a una esposa joven, ni como se desea a alguien. La quería como se quiere a quien te salva la vida, como se quiere a quien te mira sin desprecio, como se quiere a quien, sin pedir nada, te dio todo. Y fue entonces cuando entendió. No había vendido su alma, la había recuperado. Pasaron los días, y la enfermedad que parecía pasajera comenzó a mostrarse más firme, más presente. Ella, aunque orgullosa, no podía esconder su debilidad. Sus pasos eran más lentos, su voz más suave, y sus silencios más largos. Aún así, se negaba a hablar de médicos o tratamientos. Decía que ya había vivido bastante, que el tiempo no se discute, solo se acepta. Él, sin embargo, no podía resignarse. Se convirtió en su sombra, pendiente de cada gesto, de cada tos. Preparaba sus infusiones, la ayudaba a subir las escaleras y organizaba todo para que no tuviera que moverse más de lo necesario. No por obligación, no por deber, sino porque temía perderla. Una tarde, mientras ella dormía en su habitación, él se sentó en el jardín con sus hermanos. Ellos jugaban con unas pelotas de tela, riendo, libres. Por un momento, pensó en todo lo que había cambiado desde aquella primera noche frente a la puerta de la mansión. Antes, cada día era una batalla. Ahora, era una construcción. Dolorosa a veces, sí, pero con sentido. ¿Y la señora?, preguntó su hermana pequeña, interrumpiendo sus pensamientos. «Está descansando», respondió él con una sonrisa suave. «Está malita». Él dudó, luego asintió lentamente. «Pero está bien cuidada». Los niños no preguntaron más. Habían aprendido que no todo se explica, que hay cosas que solo se sienten. Esa noche, al entrar a la habitación de ella, la encontró despierta, mirando por la ventana. «Ven», dijo ella. «Siéntate conmigo». Él obedeció, como tantas veces. Se sentó a su lado sin hablar. «Quiero darte algo», dijo de pronto. Sacó de una pequeña caja un sobre cerrado y se lo entregó. Él lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había papeles, documentos, títulos de propiedad, acciones, cuentas, todo a su nombre. «¿Qué es esto?» «Es lo que construí en mi vida», respondió ella sin mirarlo. «Y ahora es tuyo». Él la miró en silencio, sin saber qué decir. «No quiero que esperes a que muera», continuó.
No quiero que la gente piense que estás aquí por lo que puedo darte. Ya es tuyo. Desde hoy, haz lo que quieras con ello. Un nudo se formó en su garganta. Por mucho que hubiera imaginado ese momento, jamás pensó que se sentiría así. No había alegría. Había responsabilidad. Peso. No sé si lo merezco. Ella finalmente lo miró. Sus ojos, aunque cansados, aún eran intensos. Yo sé que sí. Y con esa frase, lo desarmó por completo. Durante las semanas siguientes, él comenzó a encargarse de todo con más determinación. Renovó partes de la casa, mejoró el sistema del orfanato al que ella donaba, contrató a doctores para que la vieran en casa, sin que ella tuviera que moverse. Todo lo hacía en silencio, sin alardes. Solo quería que ella viviera sus últimos días en paz. Una tarde, ella lo llamó de nuevo a su estudio. «Quiero hacerte una pregunta», dijo con voz débil pero firme. «¿Te arrepientes de haberme dicho que sí?» Él la miró largamente. Luego bajó la vista, pensativo. «Hubo días en los que lo dudé», confesó. «Días en los que sentí que había vendido mi alma, que me había traicionado». Ella asintió. No se ofendió. «Pero ya no lo siento así», continuó él. «Porque hoy, cuando me despierto, no tengo miedo. Porque mis hermanos están a salvo. Porque tú me diste algo que nadie me había dado jamás, una oportunidad». Ella cerró los ojos, como si sus palabras fueran un alivio. «Gracias», susurró. Y él supo que no hablaba solo del presente, sino de toda una vida. Porque a veces, el amor no se presenta con besos o promesas. A veces, el amor es una mirada silenciosa, un gesto de cuidado, un plato caliente en la mesa, y en ese rincón del mundo, donde la riqueza y la pobreza se encontraron por accidente, dos personas rotas habían construido algo parecido a un hogar. La salud de ella se debilitaba con cada semana. Los médicos, discretos y respetuosos, evitaban decirlo con claridad, pero él lo sabía. Lo sentía en su forma de respirar, en cómo sus pasos se arrastraban, en la manera en que su mirada se perdía en el vacío por más tiempo de lo normal. Él no lo decía en voz alta, pero cada día que despertaba y aún la encontraba viva, era un regalo. Uno que no sabía cuánto más duraría. Ella, por su parte, se mostraba más tranquila, como si hubiese hecho las paces con el tiempo. Ya no discutía cuando él le pedía que descanse. Ya no se resistía a aceptar ayuda. Incluso comenzó a hablar más de su pasado, de cosas que durante años había guardado como secretos. Una tarde, sentados en el porche mientras el sol se ocultaba, ella le dijo: «¿Sabes? Cuando era joven, pensé que si lograba tener suficiente dinero, nunca necesitaría a nadie». Él no respondió. Sabía que había más. «Y lo logré. Construí negocios, propiedades, poder. Pero la soledad no se compra». Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. «Y luego llegaste tú. No eras lo que esperaba. Y aún así fuiste lo que necesitaba». Él la miró, conmovido. No dijo nada. Solo tomó su mano, con delicadeza. Ella no la apartó. A partir de ese día, ella empezó a escribir cartas. Decía que eran para cuando ya no estuviera. Algunas eran para él, otras para sus hermanos. Otras, simplemente pensamientos sueltos, memorias que no quería que se perdieran. Él las guardaba en una caja de madera, con extremo cuidado. Era como proteger fragmentos de un alma que pronto se iría. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes. La casa, antes llena de risas de niños, comenzó a llenarse de silencios respetuosos. Incluso los sirvientes caminaban más despacio, hablaban en susurros. Todos lo sabían. Nadie lo decía. Una noche, mientras él ordenaba unos libros en la biblioteca, encontró una de las cartas que ella había dejado a propósito sobre la mesa. Era para él, decía. «Si estás leyendo esto, es porque no me animé a decirlo en voz alta. Gracias. No por estar aquí, no por acompañarme, sino por mirarme sin miedo, por no huir de mi vejez, por no tratarme como un mueble caro, sino como una persona. Yo sé lo que decir a la gente, lo escuché todo, pero nunca me importó, porque cuando tú entraste por esa puerta, lo supe. Tú sabías lo que era vivir sin nada. Por eso valoraste todo, incluso a mí. No sé si me quisiste alguna vez.
No era necesario. Porque yo sí llegué a quererte, a mi manera. Y eso fue suficiente para mí. Él no pudo contener las lágrimas. No las había derramado desde niño. Pero esa noche, las dejó caer, en silencio, sentado frente a esa carta que quemaba más que cualquier despedida. Días después, ella ya casi no hablaba. Dormía más que antes. Su respiración era frágil, irregular. Él pasaba las noches a su lado, tomándole la mano, en silencio. Sus hermanos, ahora más grandes, lo ayudaban. Uno le llevaba agua, la otra le preparaba sopa. Habían crecido en esa casa. Habían aprendido a quererla también. Y entonces, una madrugada fría, ella simplemente no despertó. No hubo gritos. No hubo drama. Solo un profundo silencio, como si el mundo hubiera contenido el aliento por un instante. Él cerró sus ojos con ternura, le acomodó el cabello. Le dio un beso en la frente. «Gracias», susurró. El entierro fue sencillo, pero digno. Él no permitió lucos excesivos. Solo flores blancas, algunas cartas, y un grupo pequeño de personas que realmente la habían conocido. Los rumores afuera, claro, volvieron. Algunos decían que él por fin tenía todo para sí, que había ganado la lotería, que era un afortunado. Pero él no los escuchó, porque en su pecho había un hueco que ningún oro podía llenar. Y aunque tenía una mansión, dinero y poder, había perdido algo que ningún testamento podía reemplazar. Había perdido a la única persona que lo había mirado sin juzgar. Y eso dolía más que cualquier pobreza. Los días posteriores al funeral se sintieron irreales. La casa, que antes parecía grande, ahora se sentía inmensa, vacía, silenciosa. Él caminaba por los pasillos con una mezcla de gratitud y desolación. A veces aún esperaba escuchar su voz llamándolo desde el estudio, o encontrarla leyendo junto a la ventana. Pero ya no estaba, y nunca volvería. Sus hermanos trataban de llenar los espacios con risas, con juegos. Pero también sabían que algo había cambiado para siempre. Ellos la habían querido, no como una abuela, quizás, pero sí como una presencia que les dio seguridad, techo y cuidados. Un día, mientras limpiaba su antiguo cuarto, encontró una última carta. No tenía su nombre escrito. Solo decía, «Cuando estés listo». La guardó sin abrirla. No porque tuviera miedo de lo que decía, sino porque sentía que aún no era el momento. Poco a poco, comenzó a reconstruir la rutina. Organizó la casa, revisó los papeles, habló con abogados y contadores. Tenía todo en regla, todo legalmente a su nombre. Pero no se sentía dueño de nada. Sentía que todo era prestado, que debía demostrar que lo merecía. Las visitas aumentaron. Personas que nunca se habían interesado por él ahora tocaban la puerta con sonrisas forzadas, recordando viejas amistades, ofreciendo ayuda, proponiendo negocios. Algunos hablaban de inversiones, otros de fiestas. Incluso hubo quienes sugirió que se mudara a la ciudad y disfrutara de la fortuna. Él escuchaba, asentía, y luego cerraba la puerta. No estaba interesado en lujos, tampoco en fama. Solo quería cuidar lo que ella había construido, honrar su memoria. Un día decidió hacer una reforma en la casa, no para cambiarla por completo, sino para devolverle vida. Pintó las paredes, abrió nuevas ventanas, convirtió una sala antigua en un centro de estudio para niños del vecindario. Instauró becas, apoyó comedores y transformó parte de los jardines en huertos comunitarios. La gente comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez, con respeto. «No es como pensábamos», decían. «Es joven, pero tiene otra forma de ver las cosas». Uno de los empleados de la fundación que él creó le dijo, «Si ella lo viera, estaría orgullosa». Él sonrió, porque en el fondo deseaba eso. No honores, no medallas. Solo saber que no la decepcionaba. Tiempo después, finalmente abrió la carta que había guardado. «Si llegó el momento de leer esto, significa que ya estás de pie otra vez. Y eso me alegra más de lo que puedo decir. No sé cuánto tiempo estaré contigo después de que leas esto. Quizás años, quizás días. Pero quiero que sepas algo. Nunca pensé que el amor podía llegar en formas tan distintas. Tú fuiste mi paz, después de tantos años de guerra interna. Me diste la oportunidad de irme en calma,
sabiendo que alguien cuidará lo que construí, no por ambición, sino por respeto. No te encierres, no te culpes, no dejes que mi ausencia sea una prisión. Vive, no como yo, vive como tú sabes hacerlo, pero sin miedo. Él cerró los ojos, sosteniendo el papel con fuerza. Respiró hondo. Gracias, murmuró. Lo intentaré. Y así lo hizo. Comenzó a salir más, a escuchar a la gente, a dejar que el sol le tocara la piel sin esconderse, a confiar, a reconstruirse. Una mañana, mientras observaba a los niños jugando en el jardín donde antes todo era silencio, se dio cuenta de que, por primera vez, no dolía tanto. La pérdida seguía allí, pero ya no era un abismo, era una raíz. Y de esa raíz estaba creciendo algo nuevo. El tiempo, ese juez silencioso, siguió su curso. Y con él, la historia del joven que alguna vez llegó a una mansión solo con hambre y desesperación, se transformó en algo mucho más grande que él mismo. Pasaron los años. Sus hermanos crecieron, estudiaron en buenas escuelas, viajaron, y siempre regresaban a casa, porque allí seguía él. El que alguna vez fue simplemente un chico pobre. Ahora era un hombre respetado, un protector, una figura fuerte que inspiraba confianza. Él nunca se volvió arrogante. Jamás olvidó de dónde venía. Cada vez que se miraba en el espejo, veía los rastros de quien había sido. A veces, al pasar por la vieja zona donde creció, se detenía a mirar los edificios desgastados, los callejones que antes conocía de memoria. Y ahí, entre esos recuerdos, encontraba el motivo para seguir. La mansión seguía en pie, más moderna, más viva. Había niños jugando en los jardines, libros nuevos en las estanterías, flores frescas en los balcones. Pero en el corazón de todo eso, siempre estaba su memoria, la de ella. Cada aniversario de su muerte, él la recordaba en silencio. No organizaba actos, no buscaba aplausos. Solo encendía una vela en la biblioteca y leía una de sus cartas, siempre una distinta, y al final decía en voz baja: «Gracias por elegirme». Una tarde, muchos años después, recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad. El tema: cómo encontrar sentido incluso en las decisiones más difíciles. Dudó en aceptar, pero lo hizo. Frente a un auditorio lleno de jóvenes, se paró sin papeles, sin discurso preparado. Solo habló desde el alma. La vida no siempre te da a elegir entre lo bueno y lo malo. A veces, solo te da opciones entre lo necesario y lo imposible. Yo tomé una decisión que muchos no entendieron. Algunos aún hoy me juzgan, pero no me arrepiento. Hizo una pausa. Miró a los estudiantes con sinceridad. Porque en esa decisión encontré respeto, encontré propósito y, sobre todo, encontré humanidad. Al terminar, la sala estalló en aplausos. No por su fama, ni por su fortuna, sino porque su historia tocaba algo que todos, en el fondo, entendían: que la vida es más compleja que las apariencias. Después de la conferencia, una joven se le acercó. Tendría unos 20 años, con los ojos llenos de dudas. «Señor, usted se enamoró de ella». Él la miró pensativo. Luego sonrió, con tristeza y ternura. «Me enamoré de su fuerza, de su valentía, de su forma de estar sola sin pedir ayuda, pero aceptándola cuando se la ofrecí. No fue amor romántico, fue amor del alma». Ella asintió, emocionada. «Gracias por compartirlo. Gracias por escuchar», respondió él. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en su habitación, ahora más sobria, más tranquila. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No era una carta, no era un testamento, era un pensamiento. Me dijeron que ella me salvó, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Ella me dio un hogar, yo le di un final en paz, y entre los dos, construimos algo que el tiempo no puede borrar. Guardó la hoja en la caja de madera, junto a las demás cartas. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin culpas, sin preguntas, con la certeza de haber vivido una historia que, aunque comenzó con dolor, terminó con dignidad. Porque no todas las grandes historias nacen del amor. Algunas nacen de la necesidad, otras del coraje,
y las más valiosas, de la elección de quedarse cuando era más fácil huir. Él eligió quedarse. Y con eso, escribió el capítulo más humano de su vida.